Arrancamos 12:08, hoy así sin más preámbulos. Primero que nada agradezco como todos los días a María Bonita por vestirme y voy a presentar a mis invitados y por supuesto a mi compañero que está todos los días conmigo, Benjamín Livieres, analista y periodista, analista político y periodista. Buenas noches, Benja. Hola Carminia, buenas noches a toda la audiencia y a las personas, a los invitados que hoy tenemos en piso. Muy bien, también lo presentamos a Ignacio Martínez, ya gran conocedor y amigo de la casa que siempre nos acompaña, periodista, consultor y asesor. Buenas noches, Ignacio. Hola Carmiña, un saludo a Benjamín, a Mario, a Euclides y a Ferreira. Muy bien, y apareció después de mucho por la televisión, o al menos por este canal, Euclides Acevedo, abogado político, ex canciller nacional. Buenas noches, Euclides. ¿Qué tal, Carmiña? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Ignacio, Mario, ministro Ferreira, muchas gracias por la invitación. Es más largo el título de Euclides, pero no podemos llenar todo el programa con todos sus títulos. También lo presento a él, Mario Paz Castañ. Ahora ya sé decidir de memoria su nombre y así hay que presentarlo. Abogado, experto en relaciones exteriores. Buenas noches, Mario Paz Castañ. Muy buenas noches, Carmiña, Benjamín, Euclides, Ignacio. Buenas noches. Mi querido ministro Ferreira. Estuviste a punto de referirte a su marcante, ¿eh? Yo pensé que había puntos suspensivos ahí. Y por supuesto lo presento también a Manuel Ferreira, economista y ex ministro de Hacienda. Buenas noches. Ministro, me refiero todavía a usted. No. Sí, que le dije a Euclides. Yo Claro, realmente me pierdo acá Manuel. cómo hay que referirse a uno. Como el apodo, como quieras, como te sientas más cómodo. No, como el apodo, no. El apodo, no. Manuel Ferreira. Muy bien, vamos a arrancar hablando de la suba del dólar, como yo digo, lo que a algunos les está preocupando mucho, pero en este caso, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo el Banco Central del Paraguay? Si es que nos pueden explicar en castellano, para usted, doña Petrona, y para mí me encantaría. Pero antes tenemos un material sobre este tema, adelante, aquí en 12:08. Últimamente, en nuestro país el dólar ha sido un tema de gran preocupación, al punto de que entidades como el Banco Central han tenido que intervenir. Pero, ¿por qué sucede esto? La suba del dólar no es un fenómeno exclusivo del Paraguay. Desde mediados del año 2023, las políticas monetarias de Estados Unidos, en particular la alta tasa de interés del 5.5% establecida por la Reserva Federal, han impactado en todas las monedas del mundo. Esto fortalece al dólar y provoca que otras monedas, incluyendo el guaraní, se deprecien. Para mitigar el impacto, el BCP ha vendido más de 1.277 millones de guaraníes en el mercado desde enero. La intervención consiste en inyectar dólares al mercado, es decir, vender sus reservas para aumentar la oferta y suavizar el alza en el tipo de cambio. Cuando el dólar sube repentinamente, los precios de los productos importados también lo aumentan. ¿Qué factores adicionales influyen en esta alza de precios? Uno de los factores clave es la menor entrada del dólar por exportaciones, lo que implica una menor entrada de divisas al país. Además, las importaciones, especialmente las de fin de año, aumentan la demanda de dólares, generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda estadounidense. El pasado 28 de octubre, ante las preocupaciones de la población y los mercados, el BCP anunció que intensificaría sus intervenciones, vendiendo al menos 15 millones de dólares diarios para frenar la volatilidad del dólar. Este lunes el tipo de cambio ya empezó a mostrar un retroceso, bajando de 7.940 a 7.870 en el mercado minorista. Aunque esta medida ayuda a aliviar la presión, el impacto no será inmediato, ya que la tendencia global sigue favoreciendo al alza del dólar. Muy bien, y el presidente de la República había dicho que la suba del dólar es psicológico. No entendí yo. Entre economistas se entenderán, porque creo que en ese caso él hablaba como economista, no como presidente de la República. Y qué mejor que un economista, ex ministro de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, nos explique qué hace el Banco Central para mitigar justamente esta suba del dólar en castellano. Si se puede, Manuel Ferreira, por favor, adelante. Bueno, el Banco Central creo que emitió un comunicado no dirigido a la población en general, sino más bien dirigido a los jugadores del sistema, que son los que trabajan sobre el tema del dólar. En Paraguay hay un dólar mayorista que cotiza entre muy poca gente, en general, gente de entidades financieras en general, que representan a clientes, y en esa misma mesa opera el Banco Central. En esa mesa, básicamente lo que se ponen es posturas de compra y venta y precios determinados, y el Banco Central puede determinar si alguien cerró o no cerró esa punta determinada. Entonces, creo que el Banco Central se está dando cuenta de que hay
de que hay puntas que no están siendo cerradas, por tanto hay especulación detrás de esto. Y esta tendencia de ir invirtiendo o vendiendo dólares en valores de 15 millones de dólares sostenidos por día, realmente es un mensaje a esa gente que se está traduciendo en una apuesta de mercado. Nosotros ya tuvimos una reducción, en realidad la reducción importante es la reducción del mercado mayorista, que es un mercado que bajó habíamos cerrado el viernes pasado a 7.980, hoy estamos en alrededor de 7.910, es el número que tenemos hoy. Y ese es un número que obviamente está siendo impactado por este volumen. Para que tengamos una idea, el mercado diario de transacciones en dólares, ambas puntas, en Paraguay oscila más o menos entre 40 y 60 millones de dólares día. Por tanto, 15 millones es una inversión importante o es un monto importante, obviamente, que genera este recurso. Por otro lado, hay una tendencia que no está tan vinculada a la situación internacional, sino más bien a una situación local, que es la baja importante que ha tenido el precio de la soja. El precio, claro, el precio de la soja y la baja del río, todo eso. Pero sobre todo el precio de la soja, que ha bajado comparativamente de enero a septiembre, que es lo que tenemos datos hasta ahora, ha bajado 142 dólares en promedio con relación al año pasado. Nosotros tuvimos que vender para exportar lo mismo en soja y derivados, tuvimos que vender 2.386.000 toneladas más que el año pasado, y hoy básicamente no hay soja. Nosotros creemos que sobran alrededor de unas 650.000 toneladas, por tanto hay una presión porque no entra la suficiente cantidad de dólares que había entrado el año pasado. Y el Banco Central lo que está acá es no recortando la tendencia, sino recortando los picos que genera la especulación en el marco de esa tendencia. Ahora, una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? La ciudadanía en general, que sigue más o menos de cerca la evolución de la economía, es cómo impacta la suba del dólar en la economía y en el bolsillo de la gente. Esto lo solemos hablar con Manuel en otros espacios del canal, de la radio. Genera inflación, aumento de precios. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas del hecho de que suba el dólar? Mira, existen diferentes consecuencias. Obviamente esto al exportador le viene bien, porque recibe más guaraníes por dólar. Le viene mal al importador, porque al importador se le encarece el costo de su mercadería y la tiene que trasladar de alguna manera al consumidor final. Este proceso se llama pass-through. Hay estudios realizados en el Banco Central, sobre todo, que el pass-through, el tiempo de duración del pass-through es más o menos de 3 meses en Paraguay. Eso quiere decir que si nosotros tuvimos incrementos del dólar en el mes de septiembre, que empezamos a tener más o menos en esa fecha, eso se trasladaría al consumidor más o menos en el mes de diciembre. En otras palabras, posiblemente este fin de año sea un poco más caro que lo que ha sido el fin de año pasado. De todos los años, porque fin de año siempre sube absolutamente todo, que es obviamente la tendencia. Pero creo que este año es como que se está adelantando esa suba de precios ya para fines de octubre, ¿o me equivoco? No, en realidad... Perdón. No, yo quería hacer una anécdota. Tenemos que hacer como Maduro. Adelantemos la Navidad octubre, mira. Pero adelantamos Navidad, Año Nuevo y Reyes, para que entonces tenga mayor impacto. con menos impactos en la economía familiar. Qué capo, ¿cierto? Fíjate que lo que tenés en general es, vos tenés que comprar mercadería para fin de año, para el mes de diciembre. Mucha de esa mercadería viene de ultramar, tarda 2, 3 meses en llegar acá. Tenés que pagar en el momento del embarque, ¿verdad? Entonces, si vas a traer cosas de China, Paraguay compra muchas cosas de China, vos tenés 2 meses y medio, 3 meses de viaje hasta acá, estás pagando en agosto, en septiembre, una mercadería ya, que es la que te va a llegar acá en ese momento. En ese momento se generó una demanda importante
Y esa demanda hoy sigue seguramente para mercadería que tiene menos tiempo de tránsito, pero que también genera ese impacto. Y creo que esto se va a empezar a materializar sobre todo sobre las fiestas de fin de año. Por eso te digo, comparativamente con la Navidad del año pasado, esta Navidad va a ser más cara. Una pregunta que, perdón, adelante. No, una cosita que me llamó la atención, doctor Ferreira, que el Banco Central habló a sus jugadores. No sé si eso significa hablarle a importadores, a exportadores, pero definitivamente parece que no habló al consumidor. Hay una mayoría silenciosa que se hizo de crédito en dólares y que me parece en este momento estará re preocupada, ¿verdad? Porque el comerciante al venderte algo ya hace su cálculo de ganancia, ¿verdad? Con la suba del dólar me parece que la ganancia va a ser superior. Digo nomás, como política monetaria, política financiera o política de Estado, ¿es normal que el BCP solo hable a los agentes financieros o debería también atender la gran mayoría que es el consumidor? Los comunes, como dicen. No, yo creo que el objetivo final de la política es el consumidor, pero le habla al que realmente tiene poder de incidir en esa diferencia, que no es el consumidor. En realidad es el que opera a gran nivel. Es el frigorífico, el exportador, el importador grande, por ejemplo, los emblemas de combustible, los importadores de agroquímicos, fertilizantes, que son los grandes volúmenes que se generan en un momento dado y son los que a través de entidades financieras están operando, ¿verdad? Pero en general operan por intermedio de una entidad financiera que es la que termina poniendo la postura final ahí. Y ahí creo que es donde se ha intentado intervenir, que son en los actores que generan al final el precio que es el que terminamos viendo todos, ¿verdad? Y al final tenemos que asumir, al final del día, creo que el interés también de esto es cortar las expectativas de suba de tipo de cambio. En Paraguay tenemos la mala costumbre de creer que cuando algo sube, va a subir para siempre. Y cuando algo baja, va a bajar para siempre. La gente se desespera. Yo recuerdo, yo trabajaba en una entidad financiera hace 20 años cuando el dólar llegó a 8.000. Y veía gente Hace 20 años ya llegó. Hace 20 años ya llegó a 8.000. Sí. Y después Sí, más. bajó hasta 3.800 en un momento dado. Ay, no me acuerdo yo. Entonces, recuerdo gente que se iba y compraba $10 a 8.000. Imagínate esa gente lo que perdió Claro. después en todo ese tiempo, que era tratar de conservar el poder de su moneda, creyendo que nunca iba a parar de subir, porque en aquel momento decían, Claro. el dólar va a llegar a 10.000. Pero hoy por hoy, si bien el dólar está entre 8.000 o 7.900, creo que está ahora, no va a bajar a 4.000. Es casi imposible que hoy ocurra eso, o nunca se sabe. A ver, el dólar es una de las variables más difíciles de predecir. Pero, Yo sería mucho más rico de lo que soy si es que pudiese realmente predecir el tipo pero de cambio, ¿verdad? tanto. Pero vos decías algo, Manuel, con respecto a que uno de los factores, además de la cuestión internacional, la menor cantidad de dólares que ingresa como producto de la exportación de soja, también estaba la cuestión de la especulación, que marca esos picos más altos. ¿Cuál tendría que ser la cotización sin ese factor llamado especulación? Bueno, es muy difícil saber porque nosotros no vemos esa pantalla, ¿verdad? Esa pantalla ven los pocos operadores de mercado. Te digo, es un software que se llama Datatec. Ese software Datatec te va mostrando cuáles son las ofertas y las demandas de la moneda que tiene cada entidad, y el Banco Central puede determinar si es que se cerró o no la punta, si es que se cerró o no la transacción, ¿verdad? Entonces ellos pueden determinar que en realidad el mercado hizo ofertas por 50 millones de dólares, pero compró 35 nomás. Entonces hay 15 millones de dólares que nunca se cerraron. Por eso, yo no sé si ustedes hablaron alguna vez con estos operadores de mesa de cambio. Ellos, por ejemplo, no pueden tener celulares cuando están trabajando, ¿verdad? Entonces vos le escribís, le mandás un WhatsApp, no te Ok. contestan hasta que se cerró la rueda, ¿verdad? Ok. Hay mucho control sobre este tipo de cosas. Euclides, te noto muy callado, no sé si estás lleno de Está dólares. preocupado por sus inversiones ¿O no en te dólares, preocupa? sus deudas en Absolutamente. dólares. No, estoy prestando atención
Yo le suelo escuchar frecuentemente, sobre todo los sábados, al Manuel Ferreira. Y él es muy didáctico y creo que esta noche estamos aprendiendo que finalmente el damnificado es el consumidor, porque el importador termina rematando por el consumidor. Claro. Pero la pregunta es, ¿el Banco Central opera por sí mismo o tiene alguna influencia internacional para que haga lo que está haciendo? Porque estábamos hablando antes de que el Banco Central toma algunas medidas que impide la competencia, la migración en el campo financiero. Entonces la pregunta es, ¿este Banco Central defiende intereses soberanos o sigue un manual extranjero? Mira, nuestro Banco Central, el tipo de gestión que hace nuestro Banco Central se llama inflation targeting o de metas de inflación. ¿Qué quiere decir? Ese es un tipo de gestión de Banco Central, donde básicamente lo que dice el Banco Central es, yo tengo una sola variable que controlo, el resto no me importa. ¿Cuál es la única variable? La inflación. Es la inflación. Y le pongo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que le pongo? En Paraguay le ponen 4% a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación tiene que dar la vuelta alrededor de ese 4%. No más. Desde el año 2011 nosotros tenemos ese tipo de Banco Central. El Banco Central decidió hacer esto. Entonces, el dólar es instrumental a ese objetivo de inflación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo voy a tocar, si soy del Banco Central, voy a tocar el dólar solamente para evitar que no se me dispare la inflación. Entonces, este pass-through que hablaba anteriormente juega un rol demasiado importante. ¿Cuáles son los productos que se van a trasladar al...? Fíjate lo siguiente, que es un tema que no es menor y nos afecta a todos. Hoy nosotros tenemos la nafta a Estaba por preguntar. a X guaraníes, ¿verdad? No me acuerdo exactamente, pero ponerle que la nafta común está a 7.000 guaraníes más o menos hoy. El emblema que vende la nafta, vende 100 litros de nafta y después quiere recuperar eso en dólares para ir a volver a comprar esa nafta, porque Paraguay no produce esa nafta. Nos tenemos que ir a comprar en el mercado internacional en dólares. Entonces el precio de la nafta siempre está, y del diésel, está a precio de reposición. Es decir, yo tengo que vender a un valor determinado para poder reponer y traer la misma cantidad que vendí en un momento dado. Entonces, ese tipo de temas, hoy no sabemos, por ejemplo, cuánto tancaje disponible en combustible hay en el Paraguay. No sabemos. Este es un número que va variando todo el tiempo, ¿verdad? Pero no hay un reporte instantáneo de todas estas cosas. Pero si supiésemos eso, sabríamos más o menos a cuánto podría estar el precio de la nafta. Y fíjate que el precio de la nafta te afecta al transporte, de toda la mercadería, de la gente. Todo el diésel, Claro, ¿verdad? todo está otra vez unido en ese lado. Pero sin embargo hubo una reducción del diésel. Eso iba Con a la decir. tendencia al alza del dólar, hace El petróleo no aumentó. un par de semanas hubo una disminución. El precio del combustible a nivel mundial está bajando. Está bajando. A pesar de la crisis que hay en el Medio Oriente, que creo que Mario acá puede explicar mucho mejor que yo, a pesar de esa crisis del Medio Oriente, el precio está bajando básicamente porque China se está desinflando, ¿verdad? China, uno de los grandes demandantes de combustible del mundo, está desacelerándose, por tanto su demanda de combustible es menor que antes. Entonces, eso está ayudando a que el valor de reposición sea un valor determinado. Y acá juega un rol importantísimo también Petropar, ¿verdad? Petropar es el que ha ido forzando al resto de los emblemas a mantener el precio bajo o a bajar. Incluso ahí se hablan de denuncias de otros emblemas ante la OMC, a Petropar, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos rumores en este mercado también. Aprovechando el tema, Manuel, y bueno, ya que decía Euclides, estamos aprendiendo, ¿verdad? Con esta suba del dólar, que si bien el Banco Central está haciendo lo suyo, ¿conviene comprar dólares ahora?
No haga lo que no sabe hacer. Pero por eso te pregunto, porque yo no tengo... Yo te recomiendo que no hagas lo que no yo no sabes sé hacer. ahorrar, yo no tengo esa cultura del ahorro, yo no sé tener plata. Te puede pasar Para mí- lo que a le mí- pasó al que se fue A a mí me comprar 10 quema la dólares. plata, por eso yo decía, no, va a bajar 4.000, pero conviene tener un ahorrito, algo. Yo te voy a decir, Dólares. Yo te pregunto como economista. te voy a decir lo que ha pasado históricamente. Y creo que eso puede ser. Tampoco tengo muchísima plata para comprar, qué sé El yo. que ganaba en guaraníes, ahorró en guaraníes y le fue bien ahorrando en guaraníes. El que ganaba en guaraníes, le fue bien debiendo en guaraníes. ¿Y los que debemos en dólares? Si Ese ganás es el en problema, dólares- ¿verdad? Si ganás en dólares no pasa nada, pero si ganás en guaraníes ganás y en estás dólares, endeudado en claro. dólares... Parecía Hay un una buena 40%, idea. Hay un 40% de la economía que se mueve en dólares. Hay cosas, por ejemplo, en el sector agrícola. No hay tanto impacto porque en realidad el agricultor vende soja, vende maíz, vende trigo y compra insumos y fertilizantes, todo esto en dólares. Pero, por ejemplo, en Paraguay se venden muchas propiedades inmobiliarias en dólares. A Sí. gente que opera en guaraníes. Propiedad inmobiliaria de autos, ¿verdad? Los autos también. Los autos también se venden en general en dólares. Pero hoy por hoy, si podés, andate a tomar un crédito en guaraníes de un banco, convertir a dólares y pagarle en efectivo a la concesionaria. Creo que es mejor negocio en el mediano y largo plazo para cualquiera Ok. que deber en dólares y estar con el Jesús en la boca que de repente no te alcanza la plata, ¿verdad? Ahora, hay otros impactos en la economía que pueden ser importantes, eso nos explicarás vos, porque la cotización alta del dólar seguro afecta, y esto lo charlamos en una ocasión, en la deuda externa. Si tenés que pagar, tenés que comprar, destinar más guaraníes Claro. para pagar en dólares la parte que te debemos en dólares en el mercado a nivel internacional. Y también las recaudaciones del Estado, porque si las importaciones se encarecen, esto podría representar un menor volumen de Las importaciones compras públicas, ¿no? y entonces menos recaudación. ¿Esta ecuación es más o menos razonable o no es así a la hora de llevarla a la práctica? Mira, desde la perspectiva del Estado, hay un tema que es importante. Nosotros recibimos ciertos ingresos en dólares. En ese sentido, Paraguay es un país peculiar. Nosotros recibimos unos 600 millones de dólares año más o menos. Hidroeléctricas. En dólares. Fundamentalmente Itaipú, ni siquiera las hidroeléctricas. Los argentinos nos amenazan a pagarnos con pesos cada rato, ¿verdad? Que hasta ahora nadie ha aceptado. Ni pero- peso. ¿Eh? Ni peso. Sí, Por pero además eso. unas camionadas, 13 hay que trasladar. El problema es que la deuda, esto se le llama normalmente bicicleteo, el término técnico es rollover, ¿verdad? El capital de la deuda normalmente no se paga. El artículo 40 de la 1595, que es la Ley de Administración Financiera del Estado, dice que vos podés sacar deuda para pagar deuda vieja, pero los intereses los tenés que sacar de tu bolsillo, los tenés que sacar de tu recaudación. Hoy, los intereses de la deuda paraguaya están más o menos en 750 millones de dólares. O sea, nosotros estamos con con un Ministerio de Hacienda que está teniendo que entrar al mercado a comprar dólares para poder cubrir Los intereses. Correcto. los intereses de la deuda. Y eso es jodido, porque el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía hoy es muy grande. Es muy grande. Imagínate que vos tenías a alguien que no demandaba dólares, que era el Ministerio de Hacienda, y ahora tenés ese mismo Un ministerio jugador gigantesco. que está empezando ¿Ah? a demandar dólares. O sea, está comprando dólares, o sea, está achicando la cantidad de dólares, está haciendo subir el precio. ¿Ah? Entonces, con muy buen tino, me parece a mí, el Ministerio de Economía está tratando de reconvertir la deuda a guaraníes. Nosotros ya hicimos una emisión de 500 millones de dólares este año en guaraníes en los mercados internacionales, lo cual es una excelente, es muy prometedor, digamos, en general, porque nos mete guaraníes al mercado. Fíjense que todos los dólares que antes el Ministerio de Hacienda le entrega a su banco, que es el Banco Central, le entregaba 600 millones de dólares. El compromiso de intereses era de 100 millones más o menos. Cuando yo estaba era más o menos de ese tamaño.
Entonces sobraban 500 millones de dólares y el Banco Central iba tirando eso al mercado cada tanto. Ayudaba mucho ese excedente de dinero a que el Banco Central intervenga en el mercado y no se generen estos picos o se generen menos picos. Ahora se acabó esa plata. Ahora le entrega 600 millones de dólares el Ministerio de Hacienda y bajando el número. El número está bajando, no está subiendo. Pero es si- más, si te después entendí- del acuerdo que se firmó en Itaipú dentro de 3 años, va a bajar más todavía. Claro. Pero si te entendí bien, vos decís, esto se equilibraba más o menos porque de Itaipú, 600 millones de dólares, más o menos lo que se paga en concepto de intereses y cosas por el estilo. Pero ahora- 750, falta. plata. Ahora tenemos 750, entonces hay Siempre una que diferencia de se mantenga 150 que hay que comprar a un precio superior. A precio de Entonces, mercado. esa deuda es mayor. ¿Me explico? Claro, O sea, sube. hay una inflación, un aumento de la deuda en términos prácticos a la hora de pagar. Un costo mayor ahí de la Un costo deuda en mayor. guaraní, ¿verdad? Claro. Y otra consulta, ¿cuánto dura la medida del Banco Central con respecto a la suba del dólar? ¿Es hasta que esto esté un poco más equilibrado? ¿Tiene un tiempo límite? ¿No tiene tiempo límite? ¿Se Así de sabe? cortito era el comunicado. El comunicado lo único que decía era, vamos a meter 15 millones de dólares por día. O sea, Ya que que, hoy nos ¿verdad? dijo un... No decía, Ok. decía desde el lunes y no decía hasta Claro. cuándo. Muy Hoy expuesto. nos dijo un directivo del Banco Central del Paraguay que lo harían aproximadamente por 15 días. Ah, Una suma importante, ¿verdad? Son 150, 225 millones como de dólares si medicamento. fuera así. Si todos los días pusiera 15 millones de dólares. Pero esa es la proyección, no necesariamente, tampoco dijo que necesariamente, obligatoriamente se va a dar en esos términos. Pero acá hablamos de dos instancias. Una es la cuestión interna, donde la soja parece es relativamente importante, y el otro el mundo externo. ¿Cuál tiene más peso? ¿La política de gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal? Y en esta conversación, ¿cuál es el rol del mercado negro en Paraguay? Porque frente a una financiera estable, formal, un banco, hay un montón de ciudadanos que se dedican al mercado negro. ¿Tiene alguna influencia? ¿No incide absolutamente nada en una baja y suba del dólar? Bueno, en términos del rol del mercado internacional, obviamente juega un rol, pero hoy la tendencia de la tasa de interés en Estados Unidos, a ver, Estados Unidos funciona de la siguiente manera. Estados Unidos es considerado financieramente el país más seguro del mundo. Cuando vos mirás, el 85% de todas las transacciones financieras que se hacen en el mundo se hacen bajo ley de Nueva York. Imagínate lo que eso implica, en volumen de dinero estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es considerada la ley para el financiamiento que es la mejor de todas. Así como, por ejemplo, las discusiones sobre derecho marítimo se hacen normalmente en Londres, ¿verdad? Porque es considerada la capital de ese tema, ¿verdad? Cuando Pirata. vos considerás que ese lugar es un lugar Antiguo seguro pirata. y encima la tasa de interés es alta, el capital básicamente se va a esos lugares. Cuando la tasa empieza a bajar, ese capital empieza a buscar rendimientos distintos en el resto del mundo. Empieza a buscar mayores rendimientos. La tasa bajó, pero bajó 0,5% hasta ahora. Los números no salieron tanto como se buscaba. Entonces, la siguiente reunión es el 5 de noviembre. El 4 de noviembre son las elecciones, ¿verdad? El 5 de noviembre es la siguiente reunión del Banco Central ya con un presidente nuevo. Esto también va a jugar un rol importante. Y porque no se impugna, ¿Eh? si no se judicializa. Claro, lo peor de todo es que seguramente Que va a lo tener que va a ocurrir es que no va a haber un ganador claro por un tiempo relativamente largo. Estoy hablando de 15 días, Hasta ponerle, diciembre por lo menos. o algo así. Entonces va a durar y ese es un proceso de inestabilidad que posiblemente haga que no haya más Claro. bajas o que no haya bajas todavía. La perspectiva, New York Times hacía un análisis, le preguntó a todos los tomadores de decisiones, porque esto se toma en un comité que se llama el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal Americana, le preguntó a todos cuánto creía que iba a estar la tasa
al cierre del 2024 y al cierre del 2025. Y las apuestas van en este sentido. Se hablaba de 4.50, hoy está en 5, ¿verdad? 4.50 cierre de 2024 y 3.50 cierre del 2025. Eso significa que deberían venir más dólares hacia Paraguay o hacia países como Paraguay, y eso generaría un impacto, sobre todo vía sistema bancario. Esa plata entra al sistema bancario, viene un banco grande y le ofrece a los bancos locales, le dice, te presto, pero antes te prestaba al 5%, hoy te presto al 3%, y eso seguramente se traslada en mayor volumen de divisas acá y se traslada al público. La segunda parte de lo que me planteabas es si hay o no un mercado negro acá. A ver, un primer punto es, en Paraguay existen dos mercados de dólar. Uno es el dólar electrónico y otro es el dólar físico. El dólar donde tenés el papel, digamos. Ese dólar del papel está muy influenciado sobre todo por el contrabando. Fíjate lo que pasó. Gran parte de la demanda que existía sobre dólar papel en Paraguay era una demanda de argentinos que querían llevar ese dólar papel, cambiarlo al dólar blue en Argentina, y con eso ganaban 100% más. Claro. Eso medio se acabó en Argentina. Se están acercando las dos puntas, el dólar oficial y el dólar blue. 1.220 y a 1.008 el oficial. Pero hoy hay una demanda extraordinaria de bolivianos. En Bolivia no hay Bolivia dólares. ahora. Entonces, ¿qué es lo que quieren llevar? Quieren llevar ese dólar papel, lo quieren llevar afuera, ¿verdad? Ahí hay un mercado que no es muy transparente, opera poco, opera a través de entidades no reguladas. Y después está la otra parte de la pregunta que a mí siempre me cuestiona, ¿verdad? A ver, voy a hacer un paralelismo nomás. Siempre se agarra droga, ¿verdad? No sé. Cautaciones. Creo que este año se agarró algo así como 5.000 kilos de cocaína, algo por el estilo. Esos 5.000 kilos de cocaína valen no sé cuánto en el mercado paraguayo, pero deben valer un montón de dinero, ¿verdad? Si vos decís valen, no sé, $1.000. ¿Cuánto dije? No, 5.000 kilos. 5.000 kilos, pero creo que 5.000 kilos se agarró una vez, ¿verdad? Pero se van agarrando creo que 100.000 kilos o algo por el Sobre todo en el exterior. Sobre todo en puertos europeos. A medida que pasa por Pero de puertos más cocaína caros. que salió de acá de Sí, alguna forma. toneladas. Ahí en Europa Son tiene millones. otro. Claro. Si nosotros hablamos de 5.000 o de 50.000 kilos, dicen que se agarra entre el 10 y el 15% de la cocaína nomás. El Sí resto es. no se agarra. Y el valor allá es más o menos entre 20 y 30 mil dólares el kilo. Allá. Ya. Claro. Y acá. Y Depende. hay distintas cifras, pero me parece que manejan 3.000, 3.500 por Bueno, kilo. pero si vos estás hablando de 3.000, estás hablando de 15 millones de dólares, que es lo que agarraste, y eso representa más o menos el 5% del mercado, o el 10% del mercado. Quiere decir que estás hablando de 150 millones de dólares. Si hablas de 150 millones de dólares, estás hablando de 1 o 2 millones de dólares que de alguna manera tiene que entrar al flujo financiero, Claro. y eso no es efectivo. Eso de alguna manera se tiene que lavar e introducir al mercado mayorista, ¿verdad? De alguna manera. O sea, tiene que haber también algún tipo de componente vinculado a ese tipo de lavado. Por eso descubrimos cada tanto que la prensa anuncia que se encontraron el lavado de dinero de fulano, de mengano, en el sistema financiero, y hay acusaciones y están los ROS, etcétera, etcétera. Ujú. Y una cuestión, por lo menos la última consulta de mi parte, Manuel. Dijiste en un pasaje de tu alocución que esta suba del dólar que se produjo, que arrancó en septiembre, se sentiría o tendría efectos en los precios a fin de año, y que tendríamos un fin de año más caro. Había cara. ¿Qué tan más caro sería? No, eso no te podría decir, ¿verdad? Porque dependerá obviamente
de la expectativa que tenga el fijador de precios en ese sentido, ¿verdad? Pero yo creo que todos los importadores en general compraron dólares más caros, por tanto a todos los importadores la mercadería que van a ofrecer en diciembre les salió más cara. Claro, no va a haber ofertas de fin de año como lo suele hacer para que la gente acuda, sino que van a tener que empatar. No, a lo que me refiero es posiblemente lo que... Porque vos siempre te jugás al subir el precio entre que puedas facturar lo mismo de antes o que subas el precio y no llegues a la facturación y te quedes con un montón de mercadería trancada, ¿verdad? Claro, que no la puedas colocar. Eso en ciertos productos como el combustible no es tan así porque difícilmente la gente cambia de forma de actuar. O sea, yo tengo una moto, ¿sí? Y esa moto la voy a seguir usando. Voy a putear seguramente porque está más cara la nafta, pero voy a seguir usando la moto, ¿verdad? Esa es una realidad. En otros casos no es tan así, ¿verdad? Qué sé yo, un regalo de fin de año. Posiblemente los regalos van a ser más que el embudo este año que el año pasado, ¿verdad? Sí, todo el mundo. Quiero hacer una consulta a Mabel. Sé que no es muy significativa la cantidad o las sumas que vengan, pero ¿en qué estado están hoy las remesas de paraguayos en el exterior? ¿Se mantienen en algún porcentaje importante o han disminuido? Han disminuido. Lo que pasa es que nosotros tenemos... Pero hay gente que se está yendo. Mira, yo te cuento un caso, les cuento un caso. Que es de gente que trabajaba con mi señora en actividades de la construcción. Están migrando a Polonia. Y yo me quedé así, impactado. A Polonia, sí. ¿Qué van a hacer a Polonia? Y los contratan y los llevan para ayudar a la construcción de paneles solares, porque Europa se está mudando a las energías renovables y también porque los rusos ya no le transmiten más el gas, ¿no? Entonces, y hay ya muchos paraguayos, y especialmente acá de la zona del departamento central, que están yendo a Polonia. O sea, por eso no me salió la... Si la apreciación del dólar fue, según el Banco Central, más o menos 8,5% en estas subas. Difícilmente se pueda trasladar eso en los mismos términos a los precios, por lo que vos decís. Van a vender menos, pero el impacto va a ser más o menos de ese tipo en los precios de los productos importados. Sí, y hay más o menos alrededor de un 35% de productos de la canasta, más o menos, que pueden tener impacto del dólar directamente. Ok. Mira, si es por mí, continuamos las 2 horas porque por fin encontramos un economista que nos explique bien, que de gusto, que no sea aburrido. Te agradezco muchísimo, Manuel, por haber venido. Una última consulta, antes de irnos a la pausa, que yo sé que a mucha gente le va a servir, sobre todo los que se van a pedir de vacaciones. Cuando uno viaja y paga con tarjeta de crédito, la consulta es, ¿pagar con la moneda local o en dólares? ¿Qué conviene más? Cuando vos pagás con tarjeta de crédito, en realidad te hacen 2 cambios. Por eso. Vos te vas a Brasil y te cambian de real a dólar y de dólar a guaraní, te hacen doble operación cambiaria. Y vos sabés que en esa operación cambiaria... ¿Te dicen reais o dólares? La operación cambiaria te conviene si vas a pagar, si te vas a Camboriú, por ejemplo. Siempre te dicen eso. Si te vas a Camboriú y te ofrecen dólares, agarrarle dólares. Ok. Siempre dólares, ¿verdad? Agarrarle dólares porque hay una sola operación cambiaria, ¿verdad? Ok. O llevar efectivo. O llevar efectivo. Pero en Brasil no acepta. Con todos los problemas que implica llevar efectivo. Le va a servir a la gente, que mucho aprendimos hoy. Este sería Economics 101 con Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda. Muchas gracias por haber venido. Se queda, el resto de la mesa se queda porque tenemos muchas cosas que seguir hablando aquí en 12.8, así que pausa y ya volvemos. Por lo general, las noticias que desinforman estaban relegadas exclusivamente a las redes sociales. Con su irrupción en la vida diaria, nos olvidamos de un medio tradicional representado por un color primario dedicado a hacer lo mismo. Actualmente, este medio quiere hacerle creer a la gente una información errada, una que tiene que ver con el gobierno y la Constitución. Según sus publicaciones, se pretende retocar el texto de la máxima ley hasta lograr legislar la reelección. Pero, ¿qué es lo que realmente se busca desde el gobierno? El presidente Santiago Peña tiene la respuesta. Acá
la sugerencia es no abrir una asamblea constituyente. Esta fue toda una discusión que ya se dio en febrero y marzo, ¿verdad? Donde obviamente algunos dicen que sí. Yo entiendo de que no hace falta. Creemos que sería importante poder poner a consideración de la ciudadanía que puedan darle la potestad de que los intendentes tengan el 100% de sus ingresos. A través de esta enmienda, que no afectará la estructura vigente de la Constitución, se pretende que las municipalidades se queden con la totalidad de la recaudación de los impuestos inmobiliarios y ya no tenga que repartir en porcentajes como establece el artículo 169. En este contexto, la introducción de la reelección a la ley fundamental de la República es sencillamente imposible, ya que para eso debería recurrir al procedimiento de la reforma, algo que en estos momentos ninguna corriente política lo propone. Muy bien, el informe corto, claro y conciso, las 3 C del periodismo, decía mi profesor. Pero, ¿cuál es el problema? Más va para el problema, doña Petrona. Por un lado, están hablando de reforma constitucional, asamblea constituyente, cuando teníamos las palabras del propio presidente. Solamente una, y ya se me fue la palabra. Enmienda constitucional, porque me confunden todos. Enmienda constitucional por este tema de los municipios, pero hasta hoy creo que se seguía debatiendo, al menos entre los diputados, no, que quieren la reelección, que quieren meter la dictadura, que chicos, calma, calma. Y otra cosa, digo yo, y ya le dejo a los intelectuales del programa, ¿cuál sería el problema el día de mañana de una asamblea constituyente? Porque siempre hay como un fantasma. No, Dios mío. Me parece correcto algún día cambiar partes de la Constitución de 1992, que podría estar un poco obsoleta o no. Y arranco contigo, Euclides Acevedo. Mira, este tema de la reforma constitucional es una suerte de ruido psicoanalítico que está en el ambiente. Lamentablemente la gente habla de lo que no sabe. En primer lugar, la reforma constitucional está en la cabeza de todos porque, bueno, a partir de los 10 años la Constitución puede ser revisada. La gente se olvida de que una Constitución es un nuevo contrato. Un nuevo contrato supone consenso. Consenso supone convocatoria al diálogo. Diálogo significa pacto. Entonces, la constituyente debería ser la liturgia que legitime ese acuerdo político. Te pregunto, mi querida Carmiña Masi, ¿vos crees que hay un ambiente de conocimiento jurídico, de conexión con la temperatura social, solvencia jurídica y política para poder abordar el tema de la Constitución? ¿Su reforma o su enmienda? Hoy no. Perfecto. Hoy no. Mira, la ley dice sí que hablar para el día de mañana, ¿por qué no? Y que lo expliques así me parece fantástico, y sobre todo vos, Euclides, que la gente te escucha, te entiende, y creo que un gran porcentaje confía en vos, para no decir todos, de que esto no es algo malo para la democracia, sino que todo lo contrario. No, absolutamente. Te digo más. Lo peor que se puede hacer es no debatir. Con el cuento del miedo a la reelección, que constitucionalmente significa derecho del elector y no del que quiere ser reelecto. Finalmente, ¿quién reelige o no reelige? El pueblo. Gente, claro. Por lo tanto, vos querés ser reelecto, esa es otra historia. Entonces, como mínimo debe ser debatido. Yo hace poco, como ex constituyente, participé con 2 ex constituyentes, con Castiglioni y con Gonzalo Quintana, en una ONG hoy tan cuestionada, con o sin fundamento, pero con bastante superficialidad. Entonces vinieron auspiciados por Dende, donde llegamos a la conclusión de que es importante el debate, pero que este no es el momento para la reforma. Lo que no quiere decir que no se debate o no se discuta. Yo tengo que ser muy coherente, Carmiña. Durante mi campaña electoral yo hablé de la necesidad de la reforma. Previo acuerdo, diálogo y pacto. Porque si no, si con este código electoral vamos a tener 125 analfabetos funcionales que van a sacar cualquier cosa, no esta Constitución. Leí todas las propuestas de reforma constitucional de Emilio Camacho, de Luis Lescano Claude, de Bendonca Bonet, ¿y quién más? Otro, del propio viejo Bendonca.
que escribió un pequeño libro que se llama Derecho, Debates Polémicos. Todos hablan más o menos de la misma cosa. La necesidad de la reforma del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, del rol de la vicepresidencia, de la nueva división política, del nuevo rol de la fuerza. Y todos hablaban también de la reelección, que es lo menos importante. Finalmente, este es el único país donde no hay todavía reelección. Sí. En toda parte hay, igual que el balotazo. Pero, recomendación, debate. Pero este no es el momento oportuno para la reforma, porque las condiciones no están dadas, ni intelectuales, ni políticas, ni académicas, y por sobre todas las cosas, porque hay una fricción entre dos poderes fácticos, mediáticos, que buscan y defienden intereses económicos determinados. Mario Paz, Castaño. Coincido, no digo con totalidad, pero en gran parte de lo que dijo Euclidio estoy plenamente de acuerdo con él. Pero quiero remarcar algunos temas que son puntuales, porque esto tiene que ver con los últimos 36 años de historia política del país. Desde 1989 hasta la fecha. Este es el ciclo inédito en la historia política del Paraguay, donde están en vigencia las libertades públicas, sin traumas los procesos políticos que se fueron dando, hasta una alternancia de un signo político a otro, y no hay que descartar las alternancias dentro del propio partido de gobierno hoy, que se produjeron en varias oportunidades. ¿Y eso a cuento de qué? ¿O originado por qué? Porque con sus luces y sus sombras, que las tiene, esta Constitución ha logrado, a través de un pacto social consensuado con actores políticos, como señalaba, de primer nivel, que fueron los constituyentes del 92 en su gran mayoría. Hubo también participación popular, no, digamos, no intelectual, pero de una garra política importante, que siempre es necesaria para que la intelectualidad o el academicismo, claro, para la reforma en una asamblea tiene que estar hay que aterrizar las cosas claro, los intelectuales y parte del pueblo. Un equilibrio en todo, y por eso es importante, y ha sido el resguardo de todo esto, la Constitución, que está considerada no solo por lo que tiene el texto, que en su parte de declaraciones y garantías fundamentales es realmente inexpugnable. La parte orgánica, sí, ahí entramos en la composición de los poderes del Estado, en temas que realmente pueden suscitar lagunas o interpretaciones contradictorias, o hasta te diría interpretaciones antojadizas, caprichos políticos del momento, que incluso ya la reformaron de hecho la Constitución por algunas interpretaciones que se han dado a las cosas. Y entonces, coincido que no es el momento, y además, esta Constitución ha permitido sobrevivir 36 años de vigencia de libertades públicas, de resistencia política a muchos intentos de derrocarla y derribarla. Entonces, yo, por esas razones, no excluyo, por supuesto, la posibilidad del debate. Estoy diciendo que la primera parte es indiscutible, pero la segunda es bastante discutible. Claro. Y entonces, creo que están abiertas las posibilidades para el futuro. Este momento yo sería partidario de no tocar la Constitución. Antes de escucharle a Benjamín, por supuesto, y a Ignacio, o a Ignacio después a Benjamín, coinciden tanto Euclides como Mario Paz que no es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo va a ser el momento entonces? Muy buena pregunta. Porque si estamos hablando de que no tiene la capacidad intelectual hoy, yo no sé si el día de mañana, acá 10, 15 años... La capacidad intelectual... Hay un ambiente hoy día de crispación y de tergiversación de la realidad. Y cada vez va a estar peor eso. No va a estar peor. ¿Sabes por qué? Precisamente porque ahora,
con este tipo de programas, con este tipo de interrogatorio, porque ustedes la interrogaron a Banana, no la entrevistaron. Sí, la interpelaron. Eso hace que vaya subiendo. Yo creo que hay depósitos de resistencia cultural e intelectual. A propósito de lo que decía Mario, hay un solo elemento que faltó en esta interminable transición por la que todavía no tenemos democracia política. No fuimos capaces de crear un pacto político, porque no tenemos capacidad de diálogo, porque acá estamos en el mundo maniqueo. Fachos de mierda, zurdos de mierda. Yo sostengo una tesis siguiendo la línea contraria a la de ABC, soy un cochino cartista. Vos seguís la línea política del otro lado y sos un empleado de ABC Color. Así no se puede crear un ambiente propicio para el pacto y el diálogo. O sea, tenemos que crear las condiciones para la reforma. Eso por un lado, ya te escucho, Mario, y por otro lado yo creo que, y meto ya también mi opinión, ¿verdad?, que nadie me pidió, creo que hace mucho tiempo la política dejó de ser un servicio al pueblo, que alguien trabaje por el pueblo. La mayoría, para no decir todos, entran a la política para un beneficio propio. Totalmente. Y por eso también es imposible llegar a ese acuerdo político en beneficio de la democracia. Ignacio. Este tema aparece siempre. Tras cada gestión presidencial, el tema de la reelección y la modificación de la Constitución aparece, ¿verdad? Yo me acostumbro a ser malicioso para errar rotundamente, pero parto de ahí. Justo cuando se estaba debatiendo el tema IPS, el tema de la colocación del dinero en bancos privados, aparece este tema, ¿verdad? Y no es que los medios nomás instalaron. Gente que está en el poder lo instala y agarran los medios y hoy es el gran tema. Lo otro pasó a segundo plano, ¿verdad? Entonces digo, se hace adrede, hay estrategias de comunicación que lo instalan para que se debata y se deje en segundo plano lo otro, porque esto siempre es tema, ¿verdad? Lo otro, lo que siempre veo es que es un tema donde la oposición, Mario Euclides, genera una reacción nomás, pero no hay una propuesta para salir de este tema, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo y siempre dije con la reelección. Me van a poner algún título, ¿verdad? Pero en algún momento hay que buscar... Pero hay varios tipos de reelección también para debatir. Pero yo no sé si este tema le interesa en verdad a la gente. Cuando hablamos de momento, a mí no me interesa la crispación política porque es un grupito nomás. La gran mayoría me parece que en este momento está preocupada por el costo de vida, por el tema del dólar, ¿verdad? Lo que hablamos en la primera. A mí me preocupa esto, que hagan lo que quieran la Constitución, pero que me aseguren mi bolsillo, ¿verdad? Me parece nomás que hablamos un tema totalmente diferente de lo que le interesa a la gente. Pero el tema de reforma, y cada tanto aparece y finalmente no se hace nada. En algún momento hay que agarrar y bueno, reformemos y hagamos, ¿verdad? Donde sí comparto con Mario que la Constitución esta es brillante, ¿verdad? En el tema de libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, es fantástica la Constitución paraguaya. Yo te quiero agregar algo que es parte de un mundo complejo que vivimos. Nos toca vivir un mundo muy complejo, donde la política está en descenso, la calidad de la política está en descenso, la gente no cree, y sobre todo los jóvenes, no creen más en las instituciones. Es más, si nos ponemos a mirar el globo terráqueo y miramos los países, vamos a ver que las autocracias son mayoría. Siempre fue una mayoría. Siempre. En términos puntuales de los grandes países, ¿no? Pero además, que el debate ya no es más lo que era en el siglo pasado, derecha, izquierda, oriente y occidente, Unión Soviética, Estados Unidos, el mundo. No. Hoy está todo mezclado. Estamos hablando dentro de la propia... porque los pensamientos ideológicos no desaparecieron. Sigue habiendo izquierda, sigue habiendo derecha, sigue habiendo centro, pero otra vez, dentro de estos mismos pensamientos hay corrientes diferentes. Están los globalistas, los antiglobalistas, los de la extrema derecha más dura, los de la derecha clásica, la democracia liberal, y todo está en entredicho, todo está en debate, todo está en pelea. Y por eso es que también es un riesgo abrir todas las ventanas, porque hoy
Lo estamos viendo en los debates políticos que están viendo en el Congreso ahora. Y no se respeta Parte de toda esa la cuestión ideología se de la está otra. debatiendo ahora ahí adentro. Porque entraron todas estas corrientes y todas tienen, a menos que no me vengan con el cuento de que esto viene del exterior y lo otro no. Todas las cosas vienen porque el mundo está interconectado, hiperconectado. Entonces, todas las cosas influencian en todo. A mí me parece que lo primero que hay que señalar, volviendo al comienzo, es que este tema del afán reeleccionista es una falsedad de ABC Color. Es una mentira. Y es una falsedad que se demostró como tal, no una, sino varias veces. Se reiteró, le escuchamos lo que dijo el presidente, se refería al impuesto inmobiliario para los municipios, para lo cual no hace falta ninguna reforma constitucional. Por ley. Por ley, ¿verdad? O se puede discutir si es enmienda, pero ni siquiera es uno de los capítulos importantes de la, me refiero al tema tributario en los municipios, uno de los temas más importantes en este momento, tal vez en el marco de un futuro proceso electoral con miras a las municipales, sí. Pero esto es algo falso. ¿Por qué lo hace ABC Color a pesar de las declaraciones del presidente y compañía? Seguramente busca generar crispación política, como antes con la comisión bicameral, o después Fitch, con el informe sobre Fitch, que supuestamente no se accedió al grado de inversión porque en Paraguay no se respeta la libertad de expresión, o después cuando el propio Peña le cuestiona a ABC Color y dice, sí, la conclusión es un ataque a la prensa. Siempre se va por el lado de generar crispación política. Pueden haber otras explicaciones, pero lo concreto es, esta es una información falsa. Sí. Demostradamente falsa. Lo segundo, si fuera cierto que no lo es, tampoco estaríamos a las puertas del Hades, que es una interpretación equivocada que hace el editorialista de ABC Color de la mitología griega, porque compara el inframundo con el infierno y a Hades con Satanás. Gracias desconocimiento por, de historia, decir que le explicaba doña Petrona desconocimiento de historia universal, ¿verdad? Pero no importa. No estaríamos a las puertas del infierno. Para nada. Apenas estaríamos en camino, no a un régimen autoritario, como dicen, sino estaríamos en camino ¿a qué? A la reelección, que existe en todos los países civilizados del planeta. La única diferencia es si son 2 periodos continuos o algún periodo alterno, cuestiones tácticas. En todos los países de la región, en Estados Unidos, en los regímenes parlamentarios, ni qué decir, duran 15 años los primeros ministros, algunos llegaron un poco más, de democracias muy sólidas, pero muy sólidas. Lo tercero, y con esto termino, sobre la reforma constitucional que alguna vez hay que plantear, pero no por tal o cual aspecto, sino en el sentido que señala Euclides. Lo ideal, sobre todo cuando las reglas de juego están tan en entredicho como en el presente, porque esa es la realidad. Tenemos una constitución en cuyos aspectos fundamentales son muy buenos, ¿verdad? Sin embargo, las reglas de juego en Paraguay están en discusión. No se respetan las reglas de juego. O se respetan según la conveniencia de quien las aplique en determinado momento para su propio fin. El pacto, el acuerdo, fruto del diálogo, que después se plasma en una constitución, es el camino ideal para llegar a una reforma constitucional. Pero a veces la crisis también es un disparador de asambleas constituyentes, como una forma de canalizar las crisis y superarlas. Lo intentaron en Chile. Sí. Finalmente se aplacó la situación, aunque no haya dado vida a una nueva constitución, claro, no la situación se canalizó por completo a través de esa salida institucional. No estamos en una crisis de esa envergadura, no está planteada la discusión en estos términos en Paraguay, pero es necesario discutir la revocatoria de los mandatos, sobre lo que hay tanto abuso, el juicio político, cómo se integra el Consejo de la Magistratura. La pérdida de investidura. La pérdida de investidura. Ese es un tema que, eso es como, en mi criterio, tiene hasta un vacío legal. Puede no tener ninguna relevancia. Todos los procesos de pérdida de investidura que se han dado
en estos últimos años. Son arbitrarios. Están viciados. Porque ¿quién es el que te da el título para ser diputado o senador? La justicia. Arrancando con ¿Quién te el presidente de la República. Y es la justicia. El soberano tiene derecho a elegir, pero sin embargo no tiene ninguna participación para revocar. Sí. Y esa revocatoria es monopolio de 30 tipos. Antes ¿verdad? de ir a eso, porque Entonces, yo creo que hay muchísimo para debatir, acá lo importante es nuevamente aclarar que el presidente de la República nunca habló, o si lo dijo se confundió, porque no va a hacer ningún tipo de reforma constitucional. No lo dijo. Ni va por la reelección para aclarar esto, para que... Y dejen de satanizar. Si bien para mí Satanás no es malo, depende de quién cuente la historia, ¿por qué también exagerar al punto de las puertas del Hades, el inframundo, el infierno, hablar de reelección? Pero por favor, en otros países que hay reelecciones, ¿acaso están en el infierno? ¿Acaso les gobierna Satanás? Bueno, en algunos puede ser, pero si bien no es el punto. O sea, pero no podemos, por la reelección. Claro, no podemos hablar de reelección como algo satánico, malo. Por favor, no, hay una cosa, hay que dejar Carmiña, de desinformar mira, hay una también. cuestión que sí es muy importante, porque lo de la reforma constitucional, sí, no, cuándo es el momento, es todo materia opinable, sin lugar a dudas, podemos discutir mucho. Lo que no podemos discutir es que todos los aquí presentes y todos los que nos ven, nos escuchan, y los que no nos ven y nos escuchan también, tienen derecho a opinar al respecto y no por eso ser condenados al infierno. Porque entonces los que hablan tanto de libertad de expresión, de prensa, expresión y compañía, finalmente pretenden cerrarle la boca a aquellos que no piensan del mismo modo, es decir, que no se alinean a sus convicciones o a sus posiciones, y eso es lo más antidemocrático que pueda haber. Además no hay por qué llevarle la punta, ¿verdad? Obviamente, pero digo, nosotros no tenemos ninguna posibilidad, no tenemos que tener ninguna posibilidad de que un medio o 3 medios o los actores que fuesen le digan a la población qué puede discutir y qué no. Eso es lo más intolerante que pueda haber, y ese sí es un camino hacia el autoritarismo. Yo creo que Euclides lo definió con suma elegancia, ¿verdad? Este es un derecho del elector, no es un derecho del candidato. O sea, hablamos mucho de democracia, hablamos mucho de participación, pero a veces le negamos a la gente la posibilidad de que la gente defina, ¿verdad? Y a veces creo que perdemos tiempo en cuestiones que arrastramos de años, ¿verdad? Esto desde que, creo que 5 años después, cuando ya había posibilidad de enmienda, acá Mario me puede corregir, ya se habló de la posibilidad de corregir la Constitución. Y venimos arrastrando, ¿verdad? Pasaron 30 años y seguimos en el mismo discurso, ¿verdad? En algún momento pues hay que tomar la posta y hacer lo que se tenga que hacer. A mí me preocupa, habrá que debatirlo. Hoy los mecanismos te dicen claramente cuáles son. Vos tenés que tener una declaración del Congreso que justifique la necesidad de la reforma, y eso tiene que ser votada por el Congreso en ambas cámaras con una mayoría absoluta de 2/3. Quiere decir 30 votos en el Senado y más o menos 53. 52 o 56 en la Cámara de Diputados, si no estoy transformado. Yo creo que esos números existen. O sea, tiene que haber un gran, como decía Euclides Albrin, tiene que haber un gran consenso. No te podés ir a una constituyente o lo que fuere, previo debate, sin tener un acuerdo político. Y entonces sí te podés exponer. Y hay un debate constitucional muy fuerte que no sé, pero yo creo que lo tenemos que exponer. Algunos dicen, y esto es parte de la teoría, algunos dicen que el poder constituyente está por encima del poder constituido. Absolutamente. Pero ¿es un poder ilimitado o es un poder limitado? Porque hay también un debate sobre eso. ¿Quiénes son los algunos? Algunos dicen quiénes son los algunos. Digo, exponentes de la doctrina que te dicen, el poder constituyente, o sea, la Asamblea Constituyente no tiene límites, lo cual podría convertir la República en una locuras que se dicen. Antes de ir a todo eso, no se puede hacer, por ejemplo, y darle la opinión al pueblo a través de un referéndum. El referéndum es para temas particulares, específicos, y este es un puntuales. Tema específico y puntual. O sea, pregunto desde mi ignorancia. En la Constitución ¿Sabes qué pensaría yo en el hipotético caso que tenga alguna posibilidad de debate o de influencia en la oposición? Nosotros estamos a
cercano al tema de las elecciones municipales, después vienen las presidenciales. Falta todavía. Si vos lo que estás emitiendo como mensaje, yo tengo miedo a la consulta popular. O sea, es un mensaje a meses de las elecciones municipales, a años de las elecciones presidenciales. Me parece nomás que la oposición debe analizar mejor esto, porque el mensaje que le está dando a la sociedad es que tengo miedo de someterme a una compulsa popular. Además una cuestión que creo que es importante señalar, lo mencionaba también al pasar recién Euclides, como uno de los déficits de nuestra política es que nunca hubo un pacto global sobre el proceso, pero les recuerdo que sin ese pacto, sin ese diálogo, sin esa discusión, surgió esta Constitución. Claro, pero ahí veníamos de una dictadura. ¿Dónde veníamos? Bueno, pero justamente esto abona la teoría de que no hay necesariamente momentos muy específicos en los que tenga que desarrollarse una convención constituyente. El asunto es si responde a las necesidades que tiene el país o no, creo yo, ¿verdad? Claro. Independientemente de los niveles de diálogo, lo ideal hubiera sido que en Paraguay, a la salida de la dictadura, tras la caída de la dictadura, las fuerzas políticas pactaran, y esto es en gran medida responsabilidad de la oposición, no haberlo hecho en su momento, pactaran con el Partido Colorado, señores, vamos a discutir las nuevas reglas del juego. Estas van a ser... Sin embargo, no, se hizo una elección con las viejas reglas y después recién la Constitución... Pero se logró un acuerdo adentro. Pero, espera, yo estoy hablando de la previa, de lo que precede a la Convención Constituyente. En la actualidad, evidentemente, no está planteada siquiera la discusión. Entonces, hay que poner en marcha un proceso de diálogo, de intercambio de opiniones, claro, inexistente porque no hay ideas. ¿Cómo vas a dialogar si ni siquiera hay ideas en torno a las cuales dialogar? Y proponiendo esas ideas sobre la base del diálogo, después de estudiar un momento, lo que estamos discutiendo en definitiva no es la reforma constitucional en sí. Lo que estamos charlando, creo yo, es la necesidad de arribar a reglas de juego. Exactamente. Si después se traduce o no en una reforma constitucional, ya es una cuestión secundaria. Yo creo que hubo experiencia con luces y sombras positivas. El famoso pacto de gobernabilidad con la INU. Se logró la justicia electoral, que hoy creo que merece toda la confianza. El tema de las Fuerzas Armadas. La primera corte que fue el tema del Banco Central. O sea, hay experiencia en este proceso de transición. Eran otras épocas. No sé si eran en otra época. Hay actores que todavía están. Había otros actores, ¿no? Hay otros escenarios políticos también en la región. Era totalmente diferente, pero de todos modos, esa actitud hay que contrastarla también con la historia de nuestro país, con la cultura que viene desde el fondo de nuestra... Yo estoy convencido, no es que estoy convencido, basta leer y revisar todo lo que ha pasado desde la colonia hasta la fecha. Hay una matriz autoritaria desde el fondo de la sociedad que estuvo muy fuerte y apenas se rasga un poco la piel, aparecen los bolsones autoritarios, aparecen. Entonces, por eso mismo hay que debatir, y estoy de acuerdo con Mega, hay que debatir para que todos se saquen la máscara y debatamos frente a frente las ideas y confrontemos. Quiero y sumarle podamos llegar a acuerdos, porque la convivencia democrática se basa justamente en eso, en poder debatir los acuerdos y los desacuerdos, y debatirlos y llegar a un punto intermedio. Parece teoría, pero en la práctica, fíjense que ahora se puso sobre el tablero y sobre la mesa el tema de la reforma laboral. Le estoy dando un aspecto nomás de eso. Un ratito, María Paz, porque quiero sumarle al debate justamente al abogado constitucionalista Marcelo Duarte, que está con nosotros vía Zoom. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches y gracias por estar ahí con nosotros. ¿Está? ¿Doctor? Muy buenas noches y saludo a la audiencia y a los panelistas. ¿Qué tal, doctor? No sé hasta dónde o desde cuándo más o menos está escuchando el debate bastante interesante que estamos llevando a cabo aquí con respecto a Bueno, primero que nada aclaramos que el presidente no está con ninguna intención de una reforma constitucional, pero nosotros sí empezamos a indagar, debatir. Por un lado, Euclides Acevedo dice:
no es el momento. Mario Paz Castaín coincide y tienen sus opiniones diferentes también, tanto el periodista Ignacio Martínez y también Benjamín Livieres. ¿Cuál es su opinión, doctor, con respecto a una reforma constitucional ahora, mañana, dentro de 10, 15 años o cuándo? Bueno, empiezo por decirles que hace unos 5 minutos apenas estoy conectado al programa. Y bueno, estoy de acuerdo con una reforma constitucional, pero no de manera apresurada. Creo que hay que hablar con tiempo y claramente al respecto. Si los diferentes actores políticos y las fuerzas políticas legalmente constituidas en nuestro país y la ciudadanía en general, pero obviamente a través de los medios de comunicación, mejor sea posible, participar en un debate de manera tal que no nos tome de sorpresa una reforma constitucional, porque lo dijeron los panelistas, en una reforma constitucional se puede cambiar todo, de la A a la Z, de manera tal que las diferentes propuestas deben ser claras, deben tener una formulación responsable cuando vengan, independientemente de que vengan de instituciones políticas, de gremios o de ciudadanos individualmente que manifiesten las mismas. Marcelo, una consulta, porque esta discusión arranca por el planteamiento de dejar el 100% del impuesto inmobiliario en los municipios. Después se tergiversó, se dijo que eso era, tergiversó algún medio concreto de comunicación, después se sumaron otros, que tenía el fin de establecer la reelección, en fin, una cuestión de carácter más político, mediático. Pero volviendo al tema del impuesto inmobiliario, para que haya cambios en ese sentido, como propuso Santiago Peña, ¿qué es necesario? ¿Una ley? ¿Es necesaria una enmienda constitucional? Porque categóricamente no es necesaria una reforma, pero ¿cuál es el instrumento jurídico como para poder resolver que los municipios tengan o no el 100% de los tributos del impuesto inmobiliario? Me toma de sorpresa la pregunta, pero si no te he acordado la Constitución, indica que enmienda, yo entiendo que es, ¿verdad? Enmienda. ¿Qué es? ¿Reforma? No. Al capítulo 1, 2, 3 y 4. Pero ese sistema político. Vamos a escuchar. Hay un poco de delay también. En la Constitución María la lista y están sobre la materia. Ahora bien, particularmente yo estoy de acuerdo sería la opinión de mantener el 50% directamente para los municipios per se, y que el otro 50% quede en manos del Congreso Nacional, porque las circunstancias son variables, ¿verdad? Hoy puede ser muy poco y mañana puede ser demasiado. Entonces, está bien que un 50%, reitero, sea directamente adjudicado a los municipios y el otro 50% esté sujeto a la dinámica anual del presupuesto general de la Nación. Muy bien. Doctor, no es muy buena la comunicación, pero creo que en un próximo debate, porque esto va a continuar, queremos tenerlo en piso si es posible también, para que sea mejor el debate. ¿Se fue? Bueno, le agradecemos por supuesto al doctor Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, que nos dio un poco de su opinión con respecto a este debate muy interesante que estamos teniendo. Me gustó mucho el aporte de Marcelo en el sentido que hay una falla, por ejemplo, de la Constitución, se volvió muy reglamentarista. Eso de atribuir porcentajes, cantidades en una ley fundamental que tiene que ser más bien con declaraciones fuertes, pero una ley marco, una ley que regula por encima del común de las leyes, porque va cambiando la variable.
Eso de poner, por ejemplo, porque hay constituciones en otros países, en el derecho comparado, que te señalan, bueno, el salario básico mínimo y vital tiene que ser tanto, en tantos jornadas. Pero eso varía de acuerdo a la dinámica social, a la forma de la economía, etcétera, etcétera. Entonces vos no podés introducir tantas variables estadísticas y reglamentaristas en una constitución porque vas a caer en el error. Euclides. Eso no, por eso coincidía con lo de Marcelo. ¿Perdón? ¿Me ibas a decir algo? Me estás mirando nomás, Euclides. Te miro para poder decirte algo. Ok. No podría decirte si no te mirara. Adelante. No, a mí me parece que deberías darle continuidad, tanto, eso es una modesta sugerencia a vos y a Benjamín, darle continuidad a este debate, porque si no, le dejas en mera expectativa y convocar a la gente que más sabe. Sí. Porque recuerda que en los últimos tiempos hay un montón de constitucionalistas que yo no tengo ni idea de quiénes son, ¿verdad? Vos le escuchás al Lescano Claudio, que lo escuché esta tarde, y él está a favor de que este artículo del impuesto inmobiliario, el 169, puede ser por la vía de la enmienda. Pero lo escuché a Emilio Camacho, que es otro brillante constitucionalista, y dice no, por la vía de la reforma. Claro. Entonces, porque hay interpretaciones de ese artículo 289 o 290 de la Constitución, que es la que regula el tema. 289, pero te puedo leer, tengo acá 289. ¿Tenés a mano? Porque es cierto, nosotros... Porque te hablan los artículos. Le cuento a Euclides que, por lo visto, nunca vio el programa, pero bien, es nuevo el programa Euclides. Esta es nuestra cuarta semana. He visto cuando le convocaste tanto a la doctora Esperanza Martínez, cuando le convocaste al líder amarillo. No te creas, yo sé, pero te digo nomás que esa es la idea. Le damos continuidad a los temas justamente porque de repente se dice 2 horas es mucho, pero me estoy refiriendo a la cuestión mucho. Constitucional específicamente, Carmiña. ¿Por qué? Porque es un tema que justamente a propósito de la desviación del tema, porque... ¿Surgen otros temas? Claro, no. Lo que pasa es que no está en la agenda presidencial la cuestión de la reelección. Entonces, vamos a dejar de lado eso. Pero eso no quiere decir que no se debata. Tenemos que recurrir de vuelta a la academia. Sí. Y ojalá estén parlamentarios. Los parlamentarios tendrían que saber esto. Y decirle para tus socios que vengan un poco también, no que nos miren, porque algunos no quieren venir, El fondo del tema acá es una cuestión de recaudación. Vos le preguntás, Mario Euclides, a un intendente, vos hablan de presupuesto, hace royalty, tanto te dicen. La gente no cobra impuestos inmobiliarios. ¿Y quiénes son los peores administradores? O sea, el primer desafío para el Estado es tener los registros catastrales, ¿verdad? Que en buen porcentaje no se tiene, ¿verdad? De Ipori. Y segundo, los grandes dueños de grandes van a protestar, se van a molestar. O sea, el genuino tributo para el Estado es el impuesto inmobiliario. Después pueden ir royalty, pueden ir, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero nosotros descuidamos lo más importante, ¿verdad? Y probablemente mucha gente se pueda molestar con este tema, ¿verdad? Por eso. El tema es, perdón, si entramos en el juego de las permanentes provocaciones a debatir los temas que no son verdaderamente importantes, sería una pérdida de tiempo absoluta, ¿verdad? Podemos discutir, no hay problema sobre algunas cuestiones puntuales, pero no sobre la base de falsedades, por lo menos, sino que alguien plantee el tema que quiere llevar a la mesa de discusión. Pero hay 2 discusiones que surgen, que es positivo que surja en este contexto. Primero, todo lo referente a reglas de juego, cambios que deberían hacerse, momentos en los que deberían producirse esos cambios, la calidad institucional, cómo se integran el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, hay muchos, la descentralización misma, que es esta discusión del tributo, del impuesto inmobiliario, entre otras cosas, hay discusiones en ese plano. Pero también están los temas que deberíamos discutir y no se discuten. Como por ejemplo. Anexo C. Se pospone 6 meses más. Algo que venimos advirtiendo hace meses. A fin de año ni de casualidad se iba a llegar con un acuerdo sobre la revisión del anexo C. No sabemos cuál es el planteamiento de Paraguay y compañía. Instituto de Previsión Social. ¿Qué hacemos con el Instituto de Previsión Social? Déficit fiscal. ¿Cómo se va asumiendo y en qué proporciones? La caja fiscal. En la reforma laboral. La reforma laboral que está... En definitiva es el modelo económico, pero hay aspectos puntuales que son necesarios discutir, que son de máximo interés inmediato de la ciudadanía. Entonces, te joroban con
si la comisión Garrote, si la reelección, todo para crispar. Y los temas que son de fondo y son de interés ciudadano, no los plantea la prensa. Pero Benjamín, yo creo que hay temas que hay que debatir, pero hay temas que le corresponde al Estado. O sea, a vos te eligen para tomar decisiones y tomar decisiones. La mitad de la gente te va a aplaudir y la mitad de la gente se va a molestar, ¿verdad? La pregunta que le hiciste al compañero constitucionalista es clave, ¿verdad? ¿Es reforma constitucional, enmienda o por ley? El tema tributario es una cuestión del Ejecutivo, no puedes poner permanentemente en consulta lo que vas a hacer, ¿verdad? Claro. Para eso te eligieron, ¿verdad? Tomar decisiones. No puedes estar escuchando qué ruido mediático hay acá, que dicen acá, que dicen allá. El pulso. Tomar decisiones. Yo no creo que haya Estado que haya progresado esperando algún titular o algún editorial que le pueda marcar la... tiene que tomar. Creo que es el gran déficit en Paraguay, ¿verdad? Elegimos presidentes que se pasan mirando titulares de medios. Elijamos Fíjate lo que está haciendo Milei en la Argentina. Vos decís que hace como Fíjate globo lo que está sonda haciendo Milei. cuando tira... Yo lo que quiero es que se tomen decisiones, ¿verdad? Vos no podés estar consultando... quitamos este árbol o no quitamos, Claro, pasamos claro. acá, no pasamos en ningún estado. Y Euclides creo que sabe muy bien A eso, mí me ¿verdad? Hay que gustaría tomar aprovechar la mesa de los 4 intelectuales, por ejemplo, en el hipotético caso de que esta es una asamblea constituyente. Yo estoy afuera. 3 cambios que le harías hoy a la Constitución Nacional, Euclides. Hoy, ahora que se te venga a la mente. Estamos jugando. Hipotéticamente. En primer lugar, yo cambiaría el código electoral. Finalmente es muy dañino el código electoral. ¿Por qué? Y porque efectivamente no permite la verdadera representación. Bueno, pues esa es una discusión académica. Segundo, yo creo que hay que discutir seriamente modificaciones como la de jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, rol de la vicepresidencia, nuevo rol de las Fuerzas Armadas y la división política. ¿Te parece, Ignacio, que nosotros necesitamos 17 departamentos? Yo creo que tenemos que dividir en regiones. Regiones. Claro, porque ahí va también la cuestión tributaria. Muy bien. ¿Qué coincidencia hay entre Alto Paraná y su capacidad de recaudación o Ayami Valle, el Alto Paraguay? ¿Qué hay? Aprobado. Yo creo que más que discutir temas para la constituyente, que también es una discusión interesante, y creo que esto debería partir, lo que voy a señalar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, es una agenda de temas que con urgencia se deben tomar, respecto de los cuales se tienen que tomar decisiones. Claro. Y hay decisiones que el Estado o el gobierno las puede tomar per se, no necesita consultar con nadie. Pero hay otras que sí, se tiene que arribar a consensos, acuerdos básicos para poner en marcha. Esa hoja de ruta creo que es la que tiene que plantear el Poder Ejecutivo y también despejar las discusiones secundarias, porque fuerzas de oposición y compañía que permanentemente están cumpliendo, creen su papel, tiroteando a esto, aquello y lo otro, que propongan cuál es su agenda. ¿Cuál es la agenda que tenemos que discutir para Paraguay? Atendé, mi querido. Urgimiento. El presidente tuvo la iniciativa de convocar a la oposición. En realidad convocó a opositores. En términos sociológicos no hay oposición. Una ventaja fabulosa que tiene el Partido Colorado, tiene una oposición desértica. Santi Peña le convoca a los opositores. No nos persigan tanto. No, sí. Che, lleva una propuesta de acuerdo, por ejemplo, vamos, como presidente, ¿cómo te parece que tenemos que combatir la pobreza? Tenemos 2 millones de paraguayos que comen una vez al día. Entonces, ¿qué le vas a hablar de las reelecciones? Le importa 4 carajos. Entonces, lleva una propuesta para consenso. Política dictacional. Vamos a la cuestión de la educación. Vamos a trascender. Entonces, yo creo que la oposición o los opositores deberían llevar. El presidente va a tener que aceptar la discusión. Nosotros tenemos, por ejemplo, avances que se dan en materia, lo del hambre cero. Es necesario que los chicos accedan al hambre cero, el programa hambre cero. Que los chicos accedan a una alimentación, sobre todo aquellos que necesitan. Probablemente no sea 1.200.000 la cantidad de platos que se requieren por día, que sea una cantidad inferior. En fin, es un programa que se irá ajustando. Pero eso es para retenerlos en las escuelas y responder a un problema social urgente. El objetivo principal es retenerlos y que tengan capacidad de aprendizaje, de acceder al conocimiento. Y ahí tenemos un drama. Chicos de 15 años que no saben leer,
o leen de manera serruchada, pero no comprenden lo que leen. Comprensión El lectora, como dice el 70% de los chicos de 15 años, no estamos hablando del 7%, 70%. Si eso trasladas al campo de las matemáticas, el 90% de los chicos de 15 años no manejan las operaciones básicas de matemáticas. Entonces, educación. Pero esas son las cosas que tenemos que discutir. O vivienda, como vos estás diciendo. Claro, pero fíjate, y salud como pública. el reconocimiento de ¿Sabías, Carviña, que Ramón Indalecio Cardoso, en 1922... No sé quién es. Ramón Indalecio Cardoso, un educador, un pedagogo guaireño, el capo. Para atenderle, Carmiña, en 1922 como vos a mí ya planteó lo del hambre cero. A la criatura hay que pesarlo y medirlo al nacer. Y a partir de ahí una política nutricional o caruana, porque si no, no va a aprender nada. Es decir, fantástico, y se está haciendo ahora. Ahora, me mataron ustedes dos mi juego. Estábamos en una asamblea constituyente y se cortaron. No, pero está bien. Yo quería seguir acá. Nosotros es como aprender álgebra y todavía no sabes sumar y restar. No ya sé, pero entonces, si tenían ideas, nomás quería ir así. Afrontarla. Pero también todo está dentro. Lo que no podés es impedir el debate. No, de ese tema no vaya a hablar. Entonces, eso es fascismo. Yo no te estoy diciendo, yo no soy fascista. No, yo no me estoy refiriendo a vos. Te estoy diciendo que no podés cuadricular el tema del debate. Ya te anda con asunto corto. No, y acá, esto es lo más abierto de debate que hay, no sé. Acá no vamos a un extremo a otro. De que estamos en sociedad y no podemos hablar con el otro. Yo me acuerdo, desde que empezó la transición, vos andabas con tu pacto de la Moncloa. Sí, nadie me dio pelota, ni puto caso. ¿Es verdad? ¿Por qué estás tan enojado, con su pacto de la Moncloa. Yo no estoy enojado, estoy eufórico. No, pero yo te digo, yo reitero, oficialismo en función de gobierno, oposición, que es tal vez una exageración definir así la oposición, fuerzas de oposición, tienen que plantearle una agenda al país y decir, señores, nosotros consideramos que estos son los 5 puntos básicos, o 3 o 7. No, esos no son los 3, 5 o 7 puntos, son estos otros 8. Esa es una discusión enriquecedora. De algo saldrán de esos 3, 5, 7 o 8 porque la puntos. oposición, en el sentido de que esté articulada, que hoy no está. Claro, los no colorados. Tienen que ofrecer alternativas, porque en eso consiste ser opositor, construir una alternativa de poder. Porque para eso está funcionando la política. Porque un partido gobernante necesita también, para que funcione la democracia, una oposición seria y que construya alternativas de poder. Porque pero alternativas serias, no estoy hablando de conspiranoicos y conspiraciones, etcétera, etcétera. Estoy hablando de construcción de alternativas de poder. Y yo no veo que suceda eso. No estuvo sucediendo en gran parte. Hubo un momento que sí, en los primeros tiempos, en los primeros mandatos constitucionales de este tiempo, pero se desnaturalizó luego con todos los temas que ya sabemos y no vamos a hacer historia ahora repasando nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Pero de todas maneras, ese rol que tiene que construir la oposición lo tiene que hacer también funcionando en convivencia democrática con el oficialismo. Porque si no, la democracia en sí va a estar, lo que hoy dicen todos los analistas en el mundo, hay una democracia erosionada. Erosionada y golpeada, y por eso cada vez más los jóvenes no creen en la democracia. Pero la creen más en los autócratas. La democracia está erosionada porque los actores políticos le dieron la espalda a la sociedad por mucho tiempo. Entonces, en vez de discutir estos temas que estamos señalando u otros que consideren importantes, se discute que la reelección, que la comisión Garrote, que esto, que aquello y que lo otro. Lógicamente, que cualquier joven que se inicia en la actividad cívica dice que mala experiencia esto. Yo me alejo de esta cuestión. Entonces, los partidos políticos, en gran medida, que son pilares de la democracia, están en crisis por su divorcio. Su divorcio con la sociedad. Y la forma de conectarse es respondiendo a los problemas de la sociedad, no a estos temas que Pero hace nos poco, plantean. Ignacio Martínez, yo le suelo leer bastante. Hace poco hiciste unas declaraciones con respecto a tus colegas periodistas. La
la ampliación y la adjetivación de todo y ninguna propuesta en concreto. O sea, colaborar con la crispación. Entonces, el manejo del lenguaje. Creo que no sé si fue Carmiña que dijo, la gente no sabe ni hablar. Bueno, no sabe ni hablar porque no tiene idea. En el corte. La gente habla bien si piensa bien. Piensa bien el que tiene idea y tiene idea aquel que leyó. Así nomás. Claro. Por eso creo que tenemos que insistir en que las adjetivaciones rimbombantes, las estridencias, las posturas espumantes, no conducen nada. Lo que la gente busca solamente salir a las puertas del Hades. A las puertas del Hades. El Hades no tiene ni puta idea de lo que es el Hades, Pero porque nadie estudió mitología. Eso, por eso yo decía para explicar. Yo decía para explicarle a doña Petrona porque van a pensar que era el juguito ese y no. Era otra cosa. Que tiene que ver con la mitología. Es con H. Hoy, para cerrar nomás, ir cerrando, ¿verdad? Y que cada uno tenga algo para concluir. Siguiendo con el tema de la oposición, es como que se toman, o los opositores en el Congreso se toman literal la figura de ser opositor cuando hay, por ejemplo, un proyecto de ley del oficialismo, directamente se oponen. Y no. Por más de que sea algo, incluso una brillante idea como para que el país se construya, van a ponerse. ¿Por qué? Porque yo soy oposición, yo no puedo estar a favor de algo que viene del oficialismo. Y eso no es democracia, eso es ser brutos. Perdón. Les agradezco muchísimo. Para que nos vayamos despidiendo, ¿alguna conclusión? Porque tenemos, a ver, si nos quedan 3 minutitos. Mario Paz Castaín. Primero agradecer el espacio porque es muy importante. Yo creo que hemos participado de muchas cosas hoy. Nos quedan todavía un montón de temas para analizar y concretar. Pero lo importante yo creo es construir ciudadanía. La construcción de ciudadanía se hace ejercitando los derechos y cumpliendo las obligaciones. Porque todos reclamamos derechos, pero tampoco queremos cumplir las obligaciones que nos demandan en todos los actos de nuestra vida. Y esta experiencia recogida y acumulada por el tiempo nos ha enseñado que estos últimos 36 años en la historia del Paraguay, repito lo que dije hace un rato, son inéditos. Y tenemos que felicitarnos de haber podido lograr estos espacios de libertad, de debate, con luces, con sombras, con fragilidades o debilidades que seguimos teniendo, pero que nosotros necesitamos avanzar en los procesos de que la educación, desde el nivel más bajo hasta la educación superior, vaya formando ciudadanía, porque de esa forma vamos a también formar líderes, vamos a construir liderazgos que hoy nos están faltando, quizás con mayor fortaleza y dinamismo en la ejecución de las políticas públicas. Gracias, Mario. ¿Algo más, Euclides, para cerrar? Nada que agregar. Suscribo lo de Mario Paz y les felicito y me felicito por venir al programa porque hoy aprendí muchísimo de finanzas, trasladado a la urgencia ciudadana, a las necesidades populares. Y bueno, te felicito, sinceramente, Carmiña, te felicito porque vos que solés ser una transgresora de muchas cosas, hoy fuiste una provocadora del pensamiento y eso es necesario. Si no hay provocación al debate y al pensamiento, no va a haber crecimiento. Y bueno, creo que con Benjamín hacen una combinación perfecta de atracción y enseñanza. Muchas gracias, Euclides, y te perdono. ¿Por qué me vas a perdonar? Vos sabés, te perdono. ¿Algo más, Ignacio? No, creo que es normal y enhorabuena que así sea, que haya diferencia en la sociedad, ¿verdad? Pero también hay puntos coincidentes y hay que trabajar en esos puntos coincidentes, ¿verdad? Yo siempre le decía a Euclides por el pacto de la Moncloa, nunca nadie le dio, como decir, pelota, pero en algún momento va a salir. Yo creo que la crisis es una buena oportunidad, como dice Livieres, para que todos seamos parte de la solución y no ser permanentemente parte de la problemática nomás. Y hay que reivindicar la discusión y el debate no como una cuestión ociosa, simplemente a los fines de entretenernos, café de por medio, cosas por el estilo, sino para buscar acuerdos, tampoco para vivir de las discusiones sin acción. O sea, tiene que ser a los fines de poner en práctica determinadas cuestiones. Por eso es tan importante que discutamos en torno a las necesidades de la gente, de la población,
Si no, no tiene sentido la política, no tiene sentido la economía, no tiene sentido la comunicación. Es una forma de ir respondiendo a ese enorme déficit del divorcio que existe entre la llamada clase dirigente y la sociedad. Entonces, a esa apuesta, a ese debate plural nosotros vamos a seguir apostando, pero en ese sentido, es decir, de buscar respuestas que se traduzcan en planes de acción, y le invitamos a todos. A los que no nos aceptan la invitación, sea Celeste Jiménez, Mauro Espino, la Nakayama, le estamos invitando a todos. Vamos a seguir insistiendo aunque hayan rechazado las invitaciones o colegas de otros medios como también lo hicieron. Nosotros les vamos a invitar permanentemente a que cuando quieran se sientan, qué sé yo, cómodos para llevar adelante la discusión. Acá van a tener espacio. Muy bien, gracias Benja, Euclides, Ignacio, Mario Paz Castañ. Ignacio hace lo que yo hacía en la facultad cuando ya me quería ir y el profesor seguía hablando, agarraba mi llave y hacía ruido. Gracias a todos, bueno, será hasta mañana a las 19 horas y un saludo al senador Derlis Maidana. Adiós.